Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Michel Onfray. Realmente Onfray es un filósofo francés muy conocido a nivel mundial, con cerca de 100 libros publicados. Podemos decir que formula un proyecto filosófico indudablemente materialista, hedonista, ético y también ateo. Sus obras son bastante conocidas o muy conocidas en España, en Francia, en Europa especialmente, también en otras partes del mundo, como es lógico, porque su difusión como filósofo es enorme, como pensador. Y hay que decir también que fue fundador de la Universidad Popular de Caen en Francia. En cuanto a su enfoque filosófico, podemos decir que es provocador, crítico, desafiante, iconoclasta y en ese sentido, pues por supuesto, demuestra una grandísima erudición en sus obras filosóficas, en su enseñanza, en sus conferencias, en sus charlas, en sus intervenciones. Es un gran lector también y en ese sentido nadie le puede negar pues sus conocimientos, su gran capacidad y su originalidad, aunque por supuesto a veces es criticado por algunos académicos, pero hay que entender que el estilo filosófico de cada pensador es diferente y puede haber muchas formas de escribir filosofía y eso también hay que comprenderlo y entenderlo. Por otra parte, Onfray se declara nietzscheano iconoclasta. Siempre le atrajo mucho la filosofía de Nietzsche, por lo que supone de rupturismo con la moral tradicional, con ideas acerca de lo divino. Por ejemplo, Nietzsche niega la idea de Dios, Dios ha muerto, algo con lo que está de acuerdo, por supuesto, también Michel Onfray. Y también Onfray sostiene que no puede haber filosofía sin tener en cuenta la psicología, la sociología y las otras ciencias. En ese sentido, su materialismo se parece en este aspecto a lo que dicen otros materialismos, por ejemplo, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que la filosofía es un saber de segundo grado, que critica las ciencias, las analiza, las compara, las valora, etcétera. Y de eso se trata. Al final tiene que ser una filosofía del presente, incardinada en el mundo actual y que represente pues los deseos, los intereses, las formas de entender la vida actualmente, lo que nos supone que no puede haber crítica al pasado y el mismo Onfray pues a veces critica a muchos filósofos, entre ellos a Platón, a Hegel, a Kant, etcétera, pero forma parte, diríamos, del análisis filosófico. Ciertamente podemos estar de acuerdo con esas críticas o no del propio Onfray a la filosofía kantiana o hegeliana, pero en cualquier caso pues forma parte del entramado filosófico del mundo contemporáneo, lo que él dice, lo que él escribe. En ese sentido, en muchas ocasiones son críticas matizadas, en otros no, en otros aspectos no matiza tanto las críticas. De cualquier forma, diríamos, sus libros se leen con bastante agrado y satisfacción y, por supuesto, tiene libros que a mi juicio son mejores que otros o son más académicos, otros menos académicos, etc. Podemos decir que desde su planteamiento, Onfray es un filósofo que considera que hay que pensar dentro de la realidad con las herramientas propias de la filosofía y de la crítica filosófica. También se interesa mucho Onfray por la literatura, por la novela, por el teatro, por las artes en general y en ese sentido pues es un filósofo que abarca todos los temas posibles en su producción filosófica. En cuanto a sus ideas políticas, pues está cercano, hoy diría que es un individualista anarquista, porque el anarquismo está presente en toda su obra de múltiples formas. Y bueno, en ese sentido no me parece algo incoherente, ni mucho menos. Por otra parte, Onfray reivindica pues, la libertad en su sentido más amplio, incluso podemos decir que a veces que reivindica el libertinaje, también reivindica el erotismo, la gastronomía, en definitiva el disfrute de los placeres de la vida y por supuesto también reivindica el placer sensual, inspirado por filósofos de la antigüedad como Aristipo, Diógenes y por filósofos, por ejemplo, del siglo XVIII como Lametrie, D'Holbach, etc. Y ya en el siglo XX también le inspiran filósofos de la talla de Deleuze y Foucault. Se puede afirmar que a lo largo de su carrera como filósofo, como profesor de filosofía, enseñó filosofía en un instituto de formación profesional en la ciudad de Caen
y luego fundó la Universidad Popular de Caen, donde imparte seminarios anuales gratuitos y libres que combinan su hedonismo, el anarquismo que él reafirma y también planteamientos de tipo estético, lecciones de estética, podríamos decir también. En ese sentido es muy apreciado y valorado en Francia como filósofo y es entendible que lo sea. Además, se puede decir que Onfray promueve una visión crítica y apasionada de la vida y de la sociedad. En este sentido, se puede decir que ha concedido numerosas entrevistas a medios de comunicación franceses, televisiones, radio, etcétera, y de otros países, por supuesto, y cuando publica cada libro, pues a veces es objeto de numerosas polémicas, lo que ha escrito. Ahora recientemente ha escrito un último libro, Ánima, se titula, y bueno, pues siempre está en el candelero y en la palestra pública, con sus declaraciones, comentarios, análisis, etcétera. Y eso me parece perfecto. Por otra parte, hay que decir que su enfoque materialista, hedonista y ateo ha dejado una huella significativa en la filosofía contemporánea. Efectivamente, porque a lo largo de bastantes obras, en las últimas décadas, pues ha sido muy leído en Europa, especialmente en Francia, España, Italia, Alemania, etcétera, Reino Unido, etcétera, y por lo tanto, pues hay muchos estudios sobre sus obras, sobre su pensamiento, y es generalmente bastante conocido o muy conocido en Francia, en los círculos intelectuales y filosóficos, y en general entre el gran público también es bastante conocido. Por lo tanto, diríamos que su repercusión en la filosofía ha sido muy notable y sigue siendo pues muy notable todavía. En cuanto a las críticas a la filosofía de Onfray, pues hay bastantes críticas. Por ejemplo, se le critica de que ha desarrollado pues una especie de reduccionismo hedonista que ignora pues otros aspectos importantes de la vida humana, como por ejemplo la moralidad o la eticidad, la responsabilidad personal y el sentido trascendental de la vida o el sentido de la vida mismo, etc. Yo creo que realmente esto no es cierto, o no es cierto del todo, porque en sus libros aparecen las cuestiones de la falta de sentido de la vida, de lo absurdo de la vida. A veces hay planteamientos que podemos calificar de existencialistas y también partiendo de la consciencia de la finitud de la vida. En ese sentido, su filosofía, aunque pueda considerarse de alguna manera como un materialismo hedonista, yo diría que también es un existencialismo hedonista, por titularlo de alguna forma, o por aplicarle esta etiqueta. Y me parece que es así, porque él es consciente plenamente de la brevedad de la vida, está muy identificado con los planteamientos, por ejemplo, de Epicuro, del epicureísmo en general, y está más acorde su pensamiento con el hedonismo de Epicuro que con el estoicismo, aunque en algunos aspectos hay puntos que realmente son comunes, podríamos decir, al hedonismo de Epicuro y, por ejemplo, que también son reafirmados por el estoicismo de Zenón. Por ejemplo, el tema de la ataraxia, la tranquilidad de la mente, la tranquilidad del alma, algo que también pues, es algo positivo y que pues, coincide en eso pues, la filosofía helenística. Por otra parte, podemos decir que él en algunas cuestiones es bastante escéptico, Onfray, por lo tanto su filosofía es más compleja de lo que aparenta. Y eso se observa sobre todo al leer sus obras, sus libros filosóficos, y se nota de una forma muy clara. Por lo tanto, esta crítica, este reduccionismo hedonista, me parece exagerado y como una simplificación de lo que realmente escribe el propio y lo que piensa el propio Michel Onfray, con lo cual no la comparto. Por otra parte, hay más críticas. Por ejemplo, está la crítica relativa a su supuesta falta de rigor académico, aunque esto es muy discutible y yo no estoy de acuerdo con esta crítica, aunque algunos académicos franceses consideran, y de otros países, que su trabajo carece de la profundidad y el rigor filosófico necesarios. Por supuesto, él puede escribir filosofía rigurosa y a veces la escribe, pero sus ensayos, sus libros son libros de análisis, de ensayo, no son propiamente tesis doctorales lo que él escribe.
y por lo tanto, diríamos, su estilo, podríamos decir que no busca una rigurosidad absoluta en todo lo que dice y una investigación absoluta en todo lo que afirma, sino que simplemente son consideraciones, valoraciones un poco al estilo, yo diría, de Voltaire, de Rousseau o incluso, si se me apura, de Ortega y Gasset, etc. Escribe con un estilo bastante claro en general y no cae en los tecnicismos filosóficos, huye de ellos, porque está escribiendo ensayos filosóficos, no tratados metafísicos como los característicos, por ejemplo, de Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y otros grandes metafísicos. Por lo tanto, también es verdad que existe en sus obras una crítica a la metafísica puramente abstracta. No escribe con el estilo, por ejemplo, de la ciencia lógica de Hegel, ni mucho menos, lógicamente, ni tiene por qué escribir así. Y también hay críticas en el sentido de que sus argumentos a veces o ideas son simplistas y no se basan en una investigación exhaustiva, pero hay que decir también que los filósofos pueden escribir de diferentes formas. No es lo mismo cuando realizan una tesis doctoral, que tienen que investigarse exhaustivamente los temas que están tratando, tienen que investigarlos, me refiero, y cuando escriben ensayos filosóficos se puede hacer una investigación previa, lógicamente, en función de lo que se quiera escribir, pero tampoco hace falta escribir una tesis doctoral para escribir un ensayo. Por tanto, el simplismo de sus ideas es algo muy relativo, porque a veces las cosas se pueden interpretar como suceden en la realidad, y la realidad de los hechos a veces parece simple, pero es la realidad. En ese sentido, yo diría que es un pensador, sobre todo también, aparte de materialista, realista en muchos aspectos de sus obras, de sus libros filosóficos. En cuanto a las críticas que se hacen a Onfray en relación con su oposición o antagonismo hacia la filosofía tradicional, pues es verdad que Onfray critica abiertamente a la filosofía tradicional, por ejemplo, al espiritualismo o el idealismo excesivo, según él, de Platón y de Sócrates, y en general basándose también en los comentarios y en las críticas del propio Nietzsche, también, que también criticó muchísimo al platonismo, por ejemplo. También critica fuertemente al idealismo kantiano y hegeliano, pero eso lo hacen otros muchos pensadores y filósofos, y nadie se rasga las vestiduras por eso. De todas maneras, él considera que son obras, por supuesto, muy importantes en la historia de la filosofía occidental, que hay que leerlas, que hay que valorarlas, que hay que entenderlas y que hay que comentarlas y analizarlas, por supuesto que sí, y forman parte de la tradición filosófica mundial. Por otra parte, hay críticos de Onfray que dicen que su enfoque es demasiado radical y que en relación con otros filósofos, con otras corrientes filosóficas o sistemas filosóficos, y que no ofrece una alternativa sólida, quizás porque de momento parece que no hay muchas alternativas sólidas. Si pensamos, por ejemplo, en la filosofía actual, pues él no se decanta por la filosofía analítica inglesa, por la filosofía del lenguaje, no le parece la mejor filosofía ni mucho menos, y básicamente porque son simples análisis del lenguaje sobre análisis del lenguaje, y al final es como juegos lingüísticos continuos que no llevan a ningún lado en muchas ocasiones. Es puro verbalismo. Y por otra parte, tampoco le convencen otros sistemas filosóficos, parece ser, como por ejemplo, pues tampoco el existencialismo, porque ya ha sido en parte superado en cierto sentido. Tampoco le convence el personalismo por sus raíces cristianas. Y en cuanto a la hermenéutica crítica, que ahora está en el candelero y que realmente es la que ahora se está cultivando quizás más en algunos ambientes filosóficos de España, de Italia sobre todo, y de Francia y otros países, de Alemania, esa hermenéutica, o hermenéutica en general, pues le parece bien, pero tampoco cree que sea una alternativa suficientemente completa para la filosofía actual. En cualquier caso, él también realiza una crítica hermenéutica de muchas filosofías, y su pensamiento, claro, es interpretativo, es hermenéutico, sin ninguna duda. También ha habido críticas cuando se le presenta a Onfray como un filósofo original. Algunos críticos le hacen este tipo de consideraciones de que no es original, y señalan que gran parte de su trabajo se basa en ideas de filósofos anteriores como Nietzsche, Epicuro y Spinoza, pero eso forma parte
de su bagaje filosófico, y otros muchos filósofos importantísimos han basado su filosofía en pensadores anteriores también. Y no voy a citar a filósofos, pero esa es la realidad. Por lo tanto, yo ahí estoy en desacuerdo y creo que sí es un filósofo original, porque su estilo filosófico lo es y luego sus ideas también lo son. Y claro, él extrae sus ideas propias en parte de sus críticas a pensadores anteriores, por medio de su gran erudición, de su gran cantidad de conocimientos que posee, y eso quizás le quite, entre comillas, algo de originalidad, pero al final su estilo filosófico, insisto, es original y sus planteamientos, a mi juicio, sí son originales. En ese aspecto, sus obras últimamente son más farragosas. Yo creo que sus mejores libros filosóficos son los primeros que escribió, los de hace una serie de años, y ahora, últimamente, quizás ha bajado un poco su nivel, en el sentido de que ya es un poco menos académico de lo que era hace 10, 20 años aproximadamente, pero así todo sigue siendo un filósofo muy interesante, que aporta muchas ideas, aporta muchas valoraciones nuevas y que además en muchas ocasiones es muy sutil en sus escritos, en sus libros. Por lo tanto, su lectura es muy recomendable, la lectura de los libros de Onfray. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.